Dice así, Oseas 1:10: con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se le haya dicho, vosotros sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. O los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. Y todos decimos, amén. Designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Jezreel, que quiere decir simiente de Dios. Llamad pues a vuestros hermanos a mí, pueblo mío, y a vuestras hermanas Ruama, amada. Contended con vuestra madre, contended, que ella no es mi mujer, ni soy yo su marido, para que se quite de su cara sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que la despoje y la deje totalmente desnuda, y la ponga como el día que nació, y la deje como el desierto, y la reduzca a la tierra árida, y la haga morir de sed. Y no me compadezca de sus hijos, porque son hijos bastardos. Sí, su madre se ha prostituido, la que los dio a luz se deshonró, pues se dijo, iré en pos de mis amantes, los cuales me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi vino. He aquí yo cerco tu camino con zarzales, cercaré con muro su muro, para que no encuentre su sendero. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los encontrará, y dirá, volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto, el aceite, quien la multiplicaba la plata y el oro que usan para Baal. Por eso le quitaré otra vez mi grano a su tiempo, y mi mosto a su sazón. Recuperaré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Descubriré su infamia ante sus amantes, y no habrá quien la libre de mi mano. Pondré fin a todo su alborozo, a sus fiestas, sus novilunios y sus shabatot, y a todas sus solemnidades. Arrasaré su vid y su higuera, de lo que decía, son mi paga, me la dieron mis amantes, las convertiré en matorrales y las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales les quemaba incienso, y adornándose con aretes y gargantillas, iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Por tanto, yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor, aflicción o tribulación, como puerta de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y sucederá en aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ashi, esposo mío, y ya no me llamarás Baali, señor mío. Pues quitaré de su boca los nombres de los Baales, y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Romperé el arco, la espada y las batallas de la tierra, y haré que reposen seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahweh. Aquel día responderé, oráculo de Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y a la tierra responderá el trigo, el vino, el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré en la tierra para mí mismo, y me compadeceré de Ruahana. Y diré a mí, pueblo mío, y él responderá, tú eres mi Elohim. Aleluya. La palabra del Señor, ¿verdad?, habla tan grandemente de su misericordia, porque a pesar, ¿verdad?, que no hemos sido concebidos de la manera más adecuada según lo que la palabra del Señor nos enseña, su misericordia se ha extendido para nosotros, y ha sido algo bien grande que nosotros podamos en su misericordia volver a Él, voltear a Él. Y eso, ¿verdad?, es algo que nosotros
tenemos que verdaderamente entender a quién estamos volviendo. ¿Cómo es que tenemos que volver? ¿Quién es el que nos está llamando? ¿Sí? Y en esto, ¿verdad? Puede que se pueda entender de alguna manera, pero aunque parezca que no, hay confusión de a quién tenemos que volver. Y la palabra del Señor nos es clara en lo que Él quiere. Vamos a ver. Dice en Jeremías 3:1, dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas, ¿qué dice? Vuélvete a mí, dice Yahweh. Con esto, ¿verdad? Nosotros podríamos entender ya bien claramente qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros y a dónde quiere que nosotros volvamos. Cuando nosotros entendemos en el contexto hebreo, el volverse quiere decir Teshuvah. ¿Y en español? Arrepentimiento. Arrepentimiento, techubá en hebreo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, vuelve a mí, eso es arrepentimiento. Aquí debería de ser suficiente para nosotros comprender tanto a las interrogantes que pudiera tener el cristianismo, como también las interrogantes que pudiera tener el mesianismo o judaísmo mesiánico, o raíces hebreas. Cuando nosotros estamos hablando de la obra del Mesías en nuestras vidas, tiene que ver con una obra que empieza, ¿verdad?, por Él, en la obra que Él hizo por sus méritos, para que nosotros volvamos a arrepentimiento, que volvamos a el Padre. Aquí es bien claro, dice, vuélvete a mí, dice Yahweh. Cuando nosotros lo vemos en la palabra de Dios, no es absolutamente nada nuevo, es desde el principio que la palabra del Señor nos está indicando a quién tenemos que volvernos. Vamos a ver, vamos a Deuteronomio 30, dice así: y sucederá que cuando te haya sobrevenido todas estas cosas, la maldición, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido, y eso ya está pasando. De hecho, el Señor ya está trayendo de vuelta a su pueblo. Y para muestra, pues estamos aquí, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver cómo desde el principio el Señor nos estaba anticipando lo que iba a suceder, ¿verdad? Y dice, tu corazón, dice, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas a Yahweh tu Dios, y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra del Señor, ¿verdad?, pone un énfasis en varias ocasiones en cuanto a cómo es que nosotros volvemos a Él. ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacerlo? Y lo tenemos que hacer de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas. El Shema está aquí implícito, ¿verdad? Que tan importante es que lo podamos verdaderamente meditar y analizar, estar ahora sí que analizando tan a detalle, que nosotros podamos comprender que cuando se nos está llamando a escuchar, es escuchar con atención para que nosotros volvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y que nosotros, así como le está diciendo aquí, ¿verdad?, nosotros podamos hacerlo y también involucremos a las generaciones que vienen. Que nosotros seamos verdaderamente de esos que vuelven en Techubá, en arrepentimiento, y saben perfectamente hacia dónde se dirigen. No están esperando, ¿verdad?, viniendo del mundo, no están esperando a ver a dónde voy. Bueno, ya sé que esto está mal, pero no sé a dónde ir. Sino que la palabra nos está diciendo con claridad cuál es la dirección que tenemos que tomar. Y ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente meternos a esta palabra y entender a dónde hemos vuelto. ¿Qué es lo que estamos retomando? ¿Qué es lo que el Señor quiere restaurar? Y no nos vayamos por un lado que no es. ¿Sí? Vamos a continuar. Dice: y te vuelvas a Yahweh tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Sigamos. Y dice en el 3: entonces Yahweh hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde haya esparcido Yahweh tu Dios. Y lo vuelve a repetir:
Yahweh, ¿qué es lo que va a hacer? Te hará volver, ¿sí? Tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte, ¿sí? Entonces, aquí otra vez la palabra se vuelve a repetir, es ¿a dónde vamos? ¿Por qué el Señor está esperando que nosotros volvamos? ¿A dónde tenemos que volver? ¿Sí? Es bien clara la palabra. Nosotros tenemos que volver al Eterno. Tenemos que volver al Padre. ¿Sí? Sigamos. Y dice, aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Yahweh tu Dios, y desde allí te tomará, y te devolverá Yahweh tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres. Sí, nosotros tenemos que hacerlo, pero vemos bien claro que el Señor es el que está diciendo, yo los voy a tomar, yo los voy a devolver, ustedes van a volver a mí. Sigamos. Y dice, y tú lo poseerás, y Él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Yahweh tu Dios, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Yahweh tu Dios circuncidará tu corazón Y el de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces otra vez, Yahweh tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Otra vez, tú y tu descendencia. ¿Sí? Tú y tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra vez, cuando nosotros estamos hablando de arrepentimiento, me llama mucho la atención que cuando se habla del arrepentimiento en Cristo Jesús, se habla de un arrepentimiento como que no tiene la dirección correcta y como que no se dice claramente qué es lo que se tiene que hacer. Como que tenemos que ser muy considerados con el bebé que apenas nace, si es que nace, ¿sí? Con el bebé que apenas nace, y no debemos tocar ciertas cosas de su vida que estuvieron mal y que eran pecado. Y entendemos como que se tiene que tener esa, entre comillas, amor, ¿verdad? Esa bondad, y no tocar esos puntos que pudieran lastimarle. Cuando nosotros sabemos que cuando alguien viene de nacimiento, sabemos que los niños que nacen sufren, les duele, tienen que llorar. Ahora sí que es un trauma bien tremendo, una cosa bien crítica de entrar en ese estado en el que estaban, ¿verdad? Completamente en ese líquido dentro de sus madres, nacer bajo mucha presión física, ¿verdad? Ser expulsados cuando no son cesárea y que es natural, ¿sí? Ser expulsados y empezar a que ellos puedan respirar aire así como nosotros. Y sabemos que eso es algo que es, ahora sí que sufre el bebé, porque tiene que pasar de un medio a otro. Cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor nos está hablando de que nosotros tenemos que pasar de un medio a otro, no siempre tiene que ser así como que, mira qué bueno fue todo, sino que realmente en nuestra carne nos duele. Y nosotros tenemos que comprender que todo lo que amábamos, que todo lo que nosotros teníamos como por valor, el Señor está diciendo, lo tienes que cambiar. Voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que si no entiendes esto y está verdaderamente en tu corazón y sigues amando al mundo, el corazón del Padre no está en ti. Así de tremendo es. Eso es el nuevo nacimiento. Y el Señor quiere que nosotros volvamos a Él. Que nosotros comprendamos que la prioridad de nuestra vida tiene que ser Él. Que la prioridad en todo lo que somos es Él. Por eso es que lo tenemos que amar con todo el corazón y con todo el alma. Con lo más profundo de tu ser, con tu mente, tus emociones y aún, ¿verdad?, con tu voluntad. Cedes tu voluntad a Él. Y no hay cabida para más. Amén. Amén. Esto tiene que comprenderse. Yo tengo que volver a Él. ¿Cómo voy a volver a Él? ¿Sí? Veamos. Dice en Nehemías 1:8, más o menos lo estoy poniendo en orden, ¿sí? Para que podamos comprender que todos los llamados de los profetas al pueblo son para arrepentimiento. ¿Para qué? Vuelvas a tu Elohim. Vuelvas a tu Dios y dejes de lo que estés haciendo.
dejes de lo que has puesto en tu corazón para amarle con Él y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dedicar tu alma, tu corazón, tus fuerzas al amor de Él, al amor con Él, ¿sí? A veces no se entiende. Pasan los años, a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros aquí en esta quejilá, en esta congregación, pues no hablamos quedito, pues la verdad, ¿sí? Simplemente tratamos de hablar lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Personas de esta quejilá todavía creen que las cosas siguen siendo como en el cristianismo de hace unos años. Y no es así. No es así. Necesitamos entender que la palabra del Señor, y no tiene que ver con nosotros, con esta pequeña quejilá, ¿sí? No tiene que ver con nosotros. Nosotros somos parte de un llamado muy grande que el Señor está haciendo y que va a hacer y que está restaurando en toda la tierra, en todos los países, aún en todas las etnias, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que la mentalidad que tenemos de antes tiene que ser quitada. Tiene que ser quitada. A mí me sorprende que muchas veces se toman las cosas del Señor como una cosa secundaria, cuando nosotros hemos puesto un énfasis tan grande en que no puede ser así, en que no puede ser así, ¿verdad? Y que vamos a esforzarnos para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Vuelve a Él. Así como que el volver a Yahweh, volver al Padre, no se ha entendido todavía. Creemos que volver, ese arrepentimiento que hemos aprendido a través de tantos años, son ciertas cosas, pero que Él no es tan, probablemente se pueda pensar tan malo, que si yo tomo decisiones que no son con respecto a lo que Él nos está diciendo tajantemente, como que no va a pasar nada. Porque Él es misericordioso, porque Él es bueno y porque Él es bonachón más bien, ¿verdad? Pero no está firme en lo que está diciendo, porque creo que yo, ¿verdad? Tengo esa capacidad de elegir, esto sí lo puedo hacer, aunque sea en el tiempo del Señor, aunque sea de la manera que yo quiero y no la manera que Él me está diciendo. Puedo poner muchísimos ejemplos, desde guardar las fiestas, el Shabbat, ¿cómo se dice? La manera en cómo nos tratamos como esposa y esposo, esposo y esposa, la manera en cómo lo hacemos y somos negligentes en hacer caso en eso, en la manera de vestirnos, de hablar, nuestro carácter que no se deja moldear y nos vale y decimos, ¿sabes qué? No pasa nada. Como que seguimos arrastrando cosas y creemos que no va a pasar nada. Pero la palabra del Señor no dice eso. Ese es el problema. No dice eso, no es regañada, Aleluya. El tema es volver al Padre. Y quiero que por favor se entienda qué es volver al Padre. ¿Sí? ¿Qué es volver al Padre? No es volver a una religión, no es volver al judaísmo, no es ambicionar lo que el judaísmo tiene. De ninguna manera, o tal vez no en su mayoría, es de esa manera. El volver al Padre es volver al Padre, no al hermano mayor. El volver al Padre es volver a santificación, ¿sí? No estar creyendo así como que a medias. ¿Sí se comprende? El volver al Padre no tiene que ver con religión o cristianismo. Es volver a Él como su pueblo amado. Es volver a Él como que Él es el esposo y yo soy la mujer que verdaderamente me fui a lo más bajo y que por su misericordia me está levantando. Amén, gracias. ¿Sí? Lo acabamos de leer en Oseas. Tengo que comprender qué quiere decir volver al Padre. Vamos a ver los contextos. Dice Nehemías 1:8. Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos. Fíjense qué tremendo. El hecho de que se esté predicando hoy, aquí, ante ustedes, esta palabra, ¿sí? Es una muestra de que esto es verdad. Y se está, ¿cómo se dice? Predicando esta palabra hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué es necesario que sea así? Porque el Señor prometió que hasta lo último de la tierra nos iba a enviar y de lo último de la tierra nos iba a recoger. Amén.
Eso es lo que predicó, ¿sí? Eso es lo que profetizó el Señor, ¿sí? Y dice, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís. Fíjense qué importante, porque dice, vuelve a mí, bueno, arrepentimiento, sí, pero dice, y observáis mis mandamientos y los cumplís. Vamos a ver que la repetición de quitarse del pecado y obedecer, volver a arrepentirse, está puesto en muchos versículos, y como que fuera de ese contexto no hay un arrepentimiento. No hay. Se cree que uno se arrepiente. Se cree que uno cree, pero en el contexto hebreo, creer tiene que ver con hacer, exactamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que la palabra del Señor dice, yo tendría que, con toda honestidad, verme al espejo, ¿hasta dónde esto es verdad en mí? ¿Sí? ¿Hasta dónde es verdad en mí? ¿Sí? Bien importante. Bien importante, me llama mucho la atención, porque cuando nosotros estamos hablando, supongamos en el ejemplo de Hechos capítulo 15, que se hace ese análisis de cómo es que tienen que venir los de afuera para ser aceptados en la congregación, en la quejilá de los santos. ¿Y les sabes qué? Que no comen sangre, que no coman ahogado, y ahogado pues quiere decir que no lo degollaron y está ahogado y la sangre está encima, adentro. Que no sean alimentos consagrados, que tiene que ver, ¿verdad?, a ídolos, que si tú comes alimentos consagrados de ídolos es que participaste de la adoración de los ídolos, ¿sí? Y la fornicación también tenía que ver, en un sentido, en todo lo que significa fornicación, pero también en la fornicación que era en el culto a esos ídolos o dioses. Todo tenía que ver con que la persona que iba a venir a congregarse entre los santos, primeramente dejara todo tipo de adoración, fornicación, y eso principalmente. De ahí emana el no comer sangre, la fornicación y el ahogado, con idolatría. Como que en ese sentido se tendría que haber puesto mucha atención si algunos de ustedes, yo lo confieso y digo la verdad, ¿sí? ¿Verdad? Porque están viniendo, yo los conozco, pero es un ejemplo, están viniendo a la congregación de los santos a ver si está viviendo de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, o sigue en sus idolatrías, en fornicaciones, y sigue alimentándose con cosas con sangre. Así lo dice, con todo el contexto que trae. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a ver esto, y que dice, porque van a aprender en la sinagoga, ¿sí? Van a aprender en los días Shabbat. Hechos capítulo 15, ¿sí? 21, versículo 21, si no me equivoco, por favor, si alguien lo busca y me dice, y les dice, porque a Moisés lo van a aprender, lo van a escuchar en todos los días Shabbat, ¿sí? Y ahí van a empezar a entender de qué se trata el volver al Padre en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Fíjense qué tremendo, porque no se desune, al contrario. Yo vuelvo al Padre en el nombre de Yeshua, mi Mesías, para obediencia a la Torah, a la instrucción del Padre. Y así es, ¿sí? Así es. Ya no para estar en pecado, ya no para estar en fornicación, para estar en el mundo, amando las cosas del mundo, sino separados del mundo. Porque el Señor nos llamó a ser un pueblo, ¿qué? Separado, santo, kadosh. Diferente. No puede ser que sigamos participando en las cosas del mundo y que sigas viniendo a congregarte como que, ¿qué tiene? ¿De qué me está hablando Marcos? Pues, ¿qué tiene de malo seguir en? ¿Me explico? ¿Sí? Hablando de esa manera, expresándome con malas palabras, no guardando los días de reposo ni haciendo el intento de hacerlo, siguiendo participando de la música del mundo, siguiéndome vistiendo como el mundo lo hace, ¿sí? Yo necesito entender qué es lo que la palabra del Señor dice respecto a volver a Él. Y tengo que entender también, y son cosas bien básicas, no les estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Son cosas bien básicas. Tengo que entender qué es pecado. Y si el Señor me perdonó de la transgresión a la Torah, que dice Primera de Juan, ¿sí? Quiere decir que yo no puedo estar siguiendo
viviendo mi vida en transgresión a la misma Torah, porque quiere decir que sigo en pecado. Hipocresía. O el Señor me perdonó por sus méritos, pero yo seguí pecando. Y ni siquiera me interesé qué es lo que dice eso de la Torah. Como me cauterizaron la conciencia, mi forma de entender la Biblia, con muchos años de decir, Torah no, la ley no, la ley no, la ley no, pues ya no entiendo lo que es pecado. Y puedo seguir en mis pecados, y eso es lo más triste, que puedo seguir en mis pecados creyendo que no lo estoy, pero sí lo estoy. Y eso es un engaño bien tremendo. ¿Sí? Ese es un engaño bien tremendo. Yo quiero comprender qué es que volvamos a Él. Ese es el punto. Se tiene que entender para qué el Señor murió en esa cruz, en ese madero, derramó su vida ahí, y por qué nos está diciendo arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y ahí es algo muy especial, porque al decir que el reino de los cielos se ha acercado, nosotros estamos entrando otra vez de un reino a otro. Vamos a entrar del reino de Satanás, de las tinieblas, del mundo, ¿sí? Al reino de la luz, de nuestro Mesías Yeshua, de nuestro Padre. Donde acá había una forma de pensar, pero acá hay otra forma de pensar. Donde aquí hay ciertas instrucciones a seguir. Y acá hay Torah que seguir, hay instrucción que seguir. ¿Sí? Donde aquí se vale de todo, donde aquí se te disciplina y se te limpia. ¿Sí? Y el paso a todo esto es el sacrificio del Mesías. Es el sacrificio del Mesías. Yo sigo anhelando tener estas cosas del mundo, porque si no tengo estas cosas del mundo, no puedo hallarme. No estoy en plenitud. Necesito divertirme con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no ha resplandecido que es el reino del Señor. No ha resplandecido. Se sigue creyendo que esto es lo que me va a traer satisfacción, que esto es lo que me va a traer llenura. Aquí yo voy a poder descansar y relajarme y vivir como la gente del mundo y obtener las cosas del mundo, ¿sí? Cuando el Señor te dice, busca mi reino, mi justicia, y se te va a añadir lo que requieras. Amén. ¿Sí? Y yo todavía estoy arrastrando esto de acá. Yo todavía no entiendo que ya no puedo estar en el mundo y estar ambicionando sus rábanos y sus ajos y sus cosas, cuando el Señor me está diciendo, ya párale a eso, estás para entrar en el desierto. Y ahí yo te voy a vestir. Ahí yo te voy a bendecir, ahí yo te voy a proteger, ¿sí? Pero mientras no entendamos que así es, nos vamos a seguir estando a la mitad, y el Señor te dice, a la mitad no. Tal vez Egipto y el mundo te diga, puedes estar a la mitad, pero el Señor dice, no puedes estar a la mitad. O estás en este reino o estás en aquel reino. Porque los reinos se rigen a través de instrucciones, de decretos, de leyes, de normas. ¿Sí? Y el reino de este mundo dice no al reino de este mundo, del Señor. Y el Señor dice no a aquel. ¿Sí? No acepto nada de aquello. Yo quiero que tú seas apartado. ¿Sí se está entendiendo? Sí. ¿Sí se está entendiendo? Esto es bien importante. Vamos a ver los contextos en los diferentes tiempos, ¿verdad? Nehemías, el pueblo ya había sido enviado a muchos lugares por el pecado, pero el Señor está dando otra vez la pauta, la manera en cómo se tiene que volver. Pero si os volvéis a mí, observad mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para allí tabernaculice mi nombre. Fíjense qué tremendo, el llamado de su nombre, que es santo, ¿sí? Y que Él habita entre nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Vamos a seguir. Salmo 51, 9, 12 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Otra vez, volver. ¿Y volver de dónde? David pecó. Y dice, ¿sabes qué? Yo sé que por el pecado, ¿verdad? Nosotros somos separados de ti, Padre. Abba, eterno, Elohim. Tú eres, ¿verdad? Santo, y por mi pecado soy separado. Vuélveme al gozo de la salvación. ¿Sí? Es necesario que nosotros comprendamos que la misericordia del Señor es tan grande, que aún en la oscuridad de cuando cometes o yo cometo pecado, el Señor sigue dejándose sentir, sigue dejándose escuchar por nosotros. Su misericordia es muy grande, pero eso no quiere decir que no estemos en oscuridad. La misericordia del Señor es tan grande que de ahí de la oscuridad nos quiere sacar de nuevo. Hey, arrepiéntete. Con lazos de amor nos viene y nos lleva otra vez a Él. Nunca jamás pienses que porque te volvió a dar otra oportunidad y tuvo misericordia en esta ocasión de ti, está de acuerdo con la manera en la que estás viviendo. Jamás te pase por la mente eso. ¿Sí? Porque hay quien lo piensa, pues yo sigo sintiéndolo, sigo sintiendo bonito. Capaz que es un demonio que le está diciendo al oído. Y no viene arrepentimiento a la persona. Y sigue con el pecado, sigue sin entender la instrucción, no quiere saber instrucción, no quiere saber de disciplina, ¿sí? Pero sigue sintiendo bonito. Como que la palabra del Señor no dijera que no tiene que ver con que sientas o no sientas bonito, sino que se cumpla la voluntad del Eterno en tu vida. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante. Yo ahorita quiero dejar bien claro, ¿verdad? Porque si alguien, yo espero que nadie aquí en esta sala esté en ese lugar, ¿verdad? Pero tal vez el que escuche este video pueda darse cuenta que no es así el asunto. No es así el asunto, según la Biblia. En la mente de alguien puede ser, en la religión de alguien puede ser, en la costumbre de las diferentes denominaciones se podría dar. En la palabra de Dios, no. ¿Sí se entiende? Muy bien, sigamos. Primera de Reyes 8:33-36, ¿sí? Cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplicas en esta casa, entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. ¿Entendía Salomón de qué se trataba el asunto? Claro que lo entendía. Claro que lo entendía. Y era necesario que se comprendiera en todo el pueblo, porque todo el pueblo estaba escuchando esto. ¿Sí? Delante de la multitud, él se levantó y oró. Y pidió por misericordia para que su pueblo pudiera volver en arrepentimiento cuando metiera las 4, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Sí? Y dice, cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, porque ellos han pecado contra ti. Fíjense las consecuencias del pecado. Guerra, no hay prosperidad. Eso es para el pueblo de Israel, ¿verdad? El pagano, el del mundo puede prosperar y lo hacen pero impresionantemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sujetan a las cosas del Señor. No son de este reino, son de otro reino y ellos sí pueden prosperar. Pero el que es verdaderamente pueblo del Señor no puede prosperar si no se somete a su Elohim. ¿Sí? Es algo muy importante que podamos comprenderlo también. Porque ellos han pecado contra ti. Si oran oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado, hacen techubá, se arrepienten por el que los afligiste, entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar. Y ahí está el asunto. Yo vuelvo en arrepentimiento y yo tengo que pedir, Señor, enséñame el buen camino por el que debo andar. Y la palabra tiene la respuesta. ¿Sí? Es bien clara, no es ambigua. No es así como que, bueno, ¿qué será?
¿Será que tengo que hacer esto? No, es bien clara. Pecado es la transgresión de la Torah. Me perdonan de los pecados para ya no seguir en pecado, para ya no seguir transgrediendo los mandamientos del Señor. Amén. Entonces está bien claro. Eso creo que todos lo tienen bien claro, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que está bien claro en la palabra. Yo no puedo creer que soy perdonado para seguir en las transgresiones de las cuales fui perdonado. ¿Sí? O sea, se te perdonó el robar, restituiste, pero ahora puedes seguir robando porque ya se te perdonó el robar. No, se te perdonó el robar y lo que se está esperando es que ya no robes. ¿Sí se entiende? Y así se diga de mentir, codiciar, fornicar, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me perdonaron por eso para que yo ya no siga en eso. Me perdonaron que fui un transgresor del Shabbat, no para que siga transgrediendo, sino para buscar el poder estar en los tiempos del Señor, en los tiempos designados del Señor. En cada una de las cosas estoy buscando el querer agradarle. Y me va a costar. Cuesta hacerlo. Supongamos, el que tuvo una vida muy promiscua, ¿sí? Y el Señor le cae el 20 de que la promiscuidad, la fornicación, el pecado sexual es pecado, es transgredir la Torah, ¿sí? A la hora de que dice, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Él entiende de que no puede seguir en esa vida que tenía, ¿sí? Y por su malo hábito de estar tanto, ¿verdad? Y tanto en la fornicación y estar en el pecado sexual, a la hora de que el Señor lo perdona, ¿ustedes creen que le quita el mal hábito de tener relaciones, de querer tener relaciones o tener, ¿verdad? Ese desahogo, ¿verdad? Fisiológico al cual se acostumbró aún de más? Claro que no, le va a costar. Y va a tener que buscar al Señor y se va a tener que humillar. Y va a tener que hacer ejercicio, guardar su mente, no estar metido donde estaba metido, ayunar aún, ¿sí? Y va a entender que su debilidad, ¿verdad? En su carne va a tener que ser, ahora sí que tomada por la misericordia del Señor. Y va a sufrir. Y su corazón en esa área está siendo circuncidado. Le va a doler. Porque no se hicieron las cosas de acuerdo al orden del Señor. Y así es. Créanme que así es. Con sus contadas excepciones de gente que se mantuvo en santidad, porque conozco algún testimonio por ahí, y que el Señor se le pide con todo su corazón, Señor, líbrame de estar quemándome hasta que tú pongas a la mujer que yo quiero como esposa, que tú me vas a dar por esposa. Y el Señor le dio ese don y estuvo dormido ese tiempo, ¿verdad? Hasta que se casó. ¿Sí? ¿Sucede? Sí. Pero con una vida que la persona, bueno, el que yo conozco, ha llevado una vida en santidad. ¿Sí? Que el Señor lo puede hacer con un corazón arrepentido. Yo creo que sí. Pero la gran mayoría le va a batallar. Le va a batallar. Y va a tener que vivir en una humillación constante delante del Señor. Eso es lo que tiene que llevar. Y tiene que morir a su carne. ¿Se está entendiendo lo que es morir? Bueno, así como es en el pecado sexual, es en todos los demás. Y tienes que morir a eso. Tenemos que morir a aquello. Y cuesta, duele. La circuncisión tiene que ver con derramamiento de sangre y tarda en sanar. ¿Sí? No es de un día para otro, tardan sus 3 días, su semanita o más. ¿Sí? Más la del corazón, que es más importante. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No estoy diciendo que la otra no es importante, dije que la del corazón es la más importante, no es la única. Y que quede bien claro, por favor, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo podamos ver. Y se vuelve de su pecado. Enséñales el buen camino por el que deben de andar. ¿Sí? Volvemos del pecado y se nos enseña el buen camino por el que debemos de andar. Tenemos que entender que la buena observancia de la Torah, el buen camino por el que debemos de andar, es Yeshua, nuestro Mesías. Él es el camino, Él es el buen camino. Sigamos. Y dice, Isaías 55, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti,
por causa de Yahweh tu Elohim y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuelve hacia Yahweh. Y vuelva hacia Yahweh. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque aquí está bien claro. Impiedad, el hombre inicuo de sus pensamientos tiene que ir a volver a Yahweh. Tiene que volver, dejar esto para dirigirse hacia esta dirección. ¿Sí? Al camino de santidad, de justicia, de verdad. ¿Sí? Y dice, vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense qué bendición. Qué bendición tan grande. Porque dentro del arrepentimiento, el volver a los caminos del Señor, va implícita la misericordia del Señor. El amor del Señor, la bondad del Señor, que te está recibiendo porque tú estás viniendo a Él con un corazón contrito, humillado, reconociéndole que la verdad y el camino a seguir, Él es. Y no hay otro. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Isaías. Ahora sigue Jeremías. Y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oíste, ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. Esto que estamos diciendo ahora, Jeremías ya lo tenía. Porque se le está diciendo al pueblo, vuelve a los caminos del Señor. Vuelve a tu Padre Celestial, a tu amado, a tu verdadero Dios, desde el principio. Desde el principio se les está diciendo, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, vuelve al Eterno, vuelve a la instrucción del Eterno. ¿Sí? Y se los dice así Jeremías, cuando decías, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver también que todo esto tiene que ver también con obras. Con obras. No porque por tus obras vas a ser perdonado, sino porque fuiste perdonado y volviste al buen camino, ¿sí? Tus obras son cambiadas, obras de tinieblas y de maldad, tus pensamientos de vanidad cambiados, ¿verdad? Mis pensamientos también, yo voy incluido, ¿sí? Cambiados a pensamientos que tienen que ver con la instrucción del Señor, con justicia, con verdad, con luz, con bondad. Ya no puedo pensar como antes, hay un cambio en mi vida, amén. Muy bien, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, no os haré mal. Fíjense qué tremendo, la paciencia del Señor. Todo esto que estoy diciendo a mí me sorprende, la gran paciencia del Señor para con nosotros. Es bien tremendo cómo es que ha tenido tanta paciencia y cómo nos ha soportado tanto tiempo. Gracias. ¿Sí? Y el Señor vuelve a hablar a nosotros. No puedes seguir pensando igual. No puedes seguir creyendo que son las cosas como tú crees. Son como yo digo y están escritas. Y no van a cambiar, son para siempre. Me llama la atención porque a veces se dice, ay, otra vez se está predicando esto o aquello. La palabra es para siempre, no nos vamos a cansar de escucharla. Se te va a volver a decir y se te va a volver a decir. Y otra vez y otra vez. Como que el Señor es misericordioso y tiene mucha paciencia para poder repetir las cosas tantas veces. Lo impresionante es que sí nos podemos cansar de estar escuchando, pero no tomamos la decisión de cambiar. Bueno, voy a hacer mi oído así como que no pasa nada, y ahí estás otra vez. ¿Sí? ¿Y qué pasó en tu vida? Nada. ¿Y al Señor vamos a engañarlo? Jamás. Nunca. ¿Y qué está esperando el Señor? Bueno, pues ahí está otra vez para que otra vez se va a volver a decir esto. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención porque desgraciadamente pasa el tiempo y me entero, ¿sí? De personas que dicen seguir la Torah, que están en la fe en el Mesías, pero sus actos y sus decisiones son completamente, ahora sí que nada que ver con esa fe que confiesan. Y se queda uno así como que,
Espérame, pero si aquí se tuvo esta persona ya meses, años. No fue con la gran gracia ni la gran elocuencia que se le predicó, pero se le predicó la verdad. Y con eso debería ser suficiente. Y pasa el tiempo y se sigue pensando de una manera que de veras que asusta. No puede ser que sea así. No se ha entendido que es volver a Elohim. Se cree que se entiende, pero no se entiende. ¿Sí? Es algo bien tremendo. Como que se necesita realmente que el corazón sea circuncidado, cortado, que duela. Y es algo bien triste que seamos tan, pero tan duros de corazón. Y me sigo enterando de cosas. En fin, Jeremías: he aquí yo los hago volver, 31, de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia, ¿qué dice? Los haré volver. Otra vez, que vuelvan. ¿Sí? Vienen todos mutilados, golpeados, maltratados, ¿sí? Pero con misericordia nos hace volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Sí? A ver, ¿quién es Efraín aquí? Aquí estamos. Aleluya. ¿Sí? Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. De ahí por eso el buen pastor. Fíjense qué tremendo. Él las esparció, Él va a ir por ellas. Él va a cambiar el corazón, el duro corazón. Él va a circuncidar. Él va a poner Torah en la mente y en el corazón. Él va a restaurar sus cosas, amadas. ¿Sí? Y lo está haciendo. ¿Sí? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? No endurezcas tu corazón, sino atiende a lo que el Señor está hablando. Esta enseñanza es porque los tiempos están muy cercanos. Lo que estamos viendo, porque es Shavuot y estamos en el conteo del Homer, no es casualidad. Yo creo verdaderamente que los tiempos son muy cortos. Muy cortos. ¿Sí? No estoy jugando con esto. No me interesa equivocarme, no es importante, otra vez se los digo, si yo le atino o no le atino. No se trata de eso. A final de cuentas, el Señor es el único que sabe cuándo va a venir el Mesías. Pero me sorprende que después de tanto estar escuchando la palabra, ¿verdad? Y todavía se esté pensando que vamos a engañar al Señor. No es así. No es así. ¿Ok? Entonces, los tiempos sí son muy cortos. Y es necesario que nosotros hagamos Teshuvah y vivamos en el gozo de la salvación. Verdaderamente estemos fundados en la roca que es el Mesías. ¿Sí? Sigamos. Y dice: oíd la palabra de Yahweh, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel la reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Yahweh redimió a Jacob. Y viene Ezequiel 33. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Otra vez, vuélvete. Teshuvah, que como si estuviera diciendo: arrepiéntete de tus malos caminos. ¿Y quién es el mensaje? Del Señor, de Yahweh para su pueblo Israel. Otra vez. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces pasó en el desierto con Moisés? A diferentes grupos. Y con los jueces. O sea, no es exhaustivo esto. ¿Sí? Si nos vamos, ¿verdad?, en orden de cuántas veces el Señor le ha dicho al pueblo que se vuelva, es impresionante.
Son muchas las veces. Y aún en este tiempo se nos está diciendo, vuelve, arrepiéntete, regresa a mí, deja tus malos caminos y toma mis senderos. Vuelve, 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 y otra vez, vuelve. Como que no se entiende qué es volver. Porque sí volvemos y confesamos y decimos amén y todo, pero no se ha comprendido, es lo que yo creo, ¿sí? Que volver es obedecer al Señor, dejar tus pensamientos y los del mundo para adoptar los pensamientos del reino. Eso es, que verdaderamente seamos materia dispuesta para que Él esté renovando nuestros pensamientos y no conformarnos a la manera de pensar del mundo, no conformarnos a nuestra mala naturaleza y nuestros malos hábitos y nuestras malas costumbres. No me quiero conformar. Yo no quiero quedarme de esa manera. No es cierto que estoy bien. Puedo estar de una manera de más agrado delante del Eterno. Puedo hacerlo, tengo que vivir enfocado en eso. ¿Sí? Por algo el Señor dice, corre la carrera, puesto tus ojos en ¿quién? En Yeshua el Mesías. Y ahí vamos corriendo la carrera. No quites tus ojos de Él, tienes que estar enfocado en Él. Los quitas y te vas. No, con Él. Así es. Veamos, y sigue. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Fíjense qué tremendo. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces, es que toda mi vida yo he vivido en santidad. Sí, y ahora, pues no tanto. Ah, ok, ahí está la respuesta. Lo que hiciste bien toda tu vida no te cuenta ahora. ¿Sí? Porque ya pecaste. ¿Sí? Ok, pues eso dice la palabra y es bien clara. ¿Sí? Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, volviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Aleluya. Ese es nuestro Señor. ¿Sí? O sea que para el que empezó temprano, tiene que terminar mejor. ¿Sí? Mejor tiene que terminar. Va a ser más bendición, galardón más grande, ¿verdad? Porque el Señor le va a bendecir, porque es su pueblo, porque permaneció en santidad. Jonás, ¿cómo olvidar a Jonás? Cúbrase de cilicio tanto hombres como animales, clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su maldad, de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Elohim y cambiare de parecer y se apartare del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otra vez el Señor teniendo misericordia para alguien que se arrepiente, que vuelve de su mal camino. ¿Sí? Y sigue Zacarías. No seáis como vuestros padres, a quienes clamaron los primeros profetas diciendo, así dice Yahweh Sebaot, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no escucharon ni me entendieron, dice Yahweh. Pero mis palabras y mis preceptos que ordené por medio de mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Entonces se convirtieron diciendo, tal como Yahweh Sebaot se propuso hacer con nosotros a causa de nuestros caminos y de nuestras obras, ¿qué dice? Así ha hecho con nosotros. Tal cual se dijo, así es. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Allí bien clara, ¿verdad? La palabra. Tal cual el Señor dijo, así lo hizo. No crean que no va a pasar. ¿Sí? Y a final de cuentas, si nosotros como hijos amados no entendemos y no nos vamos de esa vida, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo, no, no es por ahí. Ya se te dijo por dónde es. Como hijos amados, espera que se te discipline. Yo tengo que esperar disciplina. ¿Sí? Vale más
Que el Señor tenga misericordia y que pueda tener entendimiento para poder obedecer sin necesidad de la disciplina. Porque ya se me dijo. Pero la disciplina viene. Siempre viene. ¿Por qué? Porque nos ama. Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? En la Kadosh lo dice de esta manera. El tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca. Vuélvase a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. ¿Sí? De la venida del Mesías, de que el Señor ya llegó. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante porque otra vez se nos está dando el mismo mensaje. Vuélvete a el Padre. Vuélvete a Yahweh. Vuélvete a Yahweh. ¿Sí? No hay nada que temer, solamente hay que hacer. ¿Sí? La instrucción ya está dada, el camino está marcado. Yo no puedo seguir con un pie en el mundo. Yo no puedo seguir alabando a toda esa perversidad de ídolos del mundo. No puedo hacerlo. No me interesa. No lo quiero hacer. ¿Sí? Ay, pero es que lo hace muy bien. Pero es que vieras cómo metió el gol. Pero vieras cómo es que canta tan bonito. Pero no es para nosotros. Es del mundo. Es algo impresionante. Que se admire al que es perverso. Porque canta bonito. ¿Sí? Pero ha sido un desgraciado en su vida, con toda la extensión de la palabra, drogadito, homosexual, yo no sé cuánta cosa, pero canta muy bonito. Pero hace muy buenos versos. No, eso no es para Israel, eso es para el mundo. ¿Sí se entiende? Seguimos que con nuestro corazón allá, pero queremos estar acá. No se puede. No se puede. Por eso el Shema lo dice bien claramente. ¿Sí? Hoy aprendí algo de uno de mis ancianos maestros ahí por internet que me bendicen mucho. ¿Sí? Un ancianito de Miami que tiene una quejilá, una sinagoga. Me bendijo mucho porque cuando se habla del contenido, ¿sí? Numérico, ¿verdad? De lo que es el Shema. Me llama mucho la atención porque dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Cuando se hace el conteo de los valores que tiene eso, me llama mucho la atención porque tiene que ver, ¿sí?, con que el número es la misma suma que da el número de mandamientos positivos de la palabra del Señor. Pues serán casualidades, pues está muy difícil que sea una casualidad. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando yo digo, escucha Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, amarás a Yahweh tu el Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, se habla del hacer, ¿sí? No de los negativos, sino del hacer. Guardarás el día de reposo, ¿sí? ¿Me explico? Tienes que hacer aquello. No, así me explico. Todo lo que el Señor... Sí, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo. Todo eso tiene que ver con esa devoción de nosotros de amarle a Él. Y da en números exactamente la misma cantidad. A mí me da mucho la atención, ¿verdad? Porque hay quien sí se pone a contar, ¿verdad?, los valores numéricos. De hecho tiene su nombre, que no me interesa profundizar en eso, pero sí notar que el Señor está esperando que si nosotros le amamos con todo nuestro ser, seamos hacedores de su palabra. Que si nosotros tenemos esa confesión de fe, ¿sí? Yo soy Israel y Elohim es mi único Dios. Y lo voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Aleluya. Tiene que ver con el bien hacer de la palabra. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Entonces dice, vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias, crean en el Mesías, crean en el Mesías. Aquí llama la atención también que estamos hablando de que nosotros tenemos que entrar al reino. El Eterno, ¿verdad?, manda a su Hijo amado, a nuestro Mesías, para que nosotros por medio de sus méritos, nosotros podamos accesar al reino, podamos entrar al reino, ¿sí? Y nosotros verdaderamente entrando a su reino, estamos bajo su autoridad.
El reino tiene ¿cuántos reyes? Uno. Un rey. Y Él es el que establece, Él es el que decreta, Él es el que instruye, Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Y el Señor quiere que así sea. Vuelve a mi reino. Estabas en el reino de las tinieblas, vuelve al reino de la luz. ¿Sí? No a la mitad. ¿Sí? No negro y la otra mitad blanco, no, completamente. Aquí no es dominó ni nada, no, es completo. ¿Sí? Completo. Entonces el Señor no quiere que más o menos estemos en tinieblas en algo y que en lo otro pues, bueno, pues sí también, amén. No, el Señor dice, no, yo no quiero eso, yo no quiero mezclas. No quiero mezclas. Quiero que seas puro para mí, porque yo soy para ti un Elohim puro. Porque yo soy para ti Dios santo. Y yo tengo un pueblo santo. Así de sencillo. Entonces yo ya no puedo creer, ¿verdad? Yo ya no puedo entender que las cosas se pueden seguir manejando de la misma manera. Es un no. No puedo hacerlo. No debo hacerlo. ¿Sí? Pero ¿qué tiene? No pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y nosotros en nuestras familias deberíamos de ser suficientemente sabios para alentar a nuestra gente que amamos a que sean y vivan en santidad, a que hagan las cosas mejores. Y así es. ¿Sí? Me llama la atención, fíjense qué tremendo, ¿no? Mi hijo está en una, pues ya ven que todas las clases son en casa, ¿no? Por vía internet. Y está en un examen, en una competencia. Y es de matemáticas o de física, no me acuerdo qué. Digo, no soy el gran genio, pero pues soy ingeniero y entiendo. ¿Sí? Y yo no sabía que estaba en el examen. ¿Qué tienes problemas? ¿Quieres que te ayude? No, me dice. Porque es una competencia, porque estoy en examen. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero que saque 10. A ver, dale por aquí, dímelo y yo te lo paso. No, no es así. Para facilitarle el asunto, lo puedo hacer que se corrompa. Claro que no. En cuanto me dijo que era examen, que era prueba, que el asunto era así, ¿sabes qué? Hasta me volteé, me fui de ahí. ¿Sí? Porque prefiero que se saque su 8 o su 9, ¿verdad? Porque él es de 10 normalmente. Pero no supo algo y que en esa ocasión no le vaya tan bien como siempre le va, pero que él lo haya hecho y que sea honesto. No le puedo facilitar el asunto. ¿Sí se entiende? En las cosas del Señor, con mucho, eso es de parte del Señor, ¿verdad? Tiene que ser honesto, tiene que no mentir, ¿sí? Pero en las cosas del Eterno, en mi familia, yo no puedo querer facilitar el asunto cuando estoy transgrediendo lo que la palabra del Señor dice. Una vez se la apliqué a mi papá, y esta fue buenísima, ¿no? Porque mi papá me mandó decir, pues tenía 6 años, ¿verdad? Y por la ventana, porque te tocaban la puerta y abríamos una ventana y se veía quién era. ¿Sí? ¿Ya se los había platicado? Bueno, pues se me quedó muy grabado por el regaño que me dieron. Y me dice mi papá, ve, dile que no estoy. Ahí estaba en el cuarto de atrás, y ahí voy. Dice mi papá que no está. Y mi hermano va y le dice, le dijo esto. Se viene enojado mi papá. ¿Cómo serás? Pues yo sí, pues soy niño, o sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Que el papá estaba enseñando a mentir al hijo y no se dio cuenta, ¿no? ¿Sí? Estaba enseñando a mentir al hijo. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. De ninguna manera. Vamos a seguir. Hombre, falta tiempo, qué bueno. Lucas 13. Dice, estaban allí algunos que le contaron acerca de aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y yo, si les fue así, pues así se han de haber portado. Es lo que se piensa, ¿no? Qué fea muerte. ¿Sí? Y respondiendo les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran menos pecadores que los demás galileos? No. Os digo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Fíjense qué tremendo. A vista, mira, está yendo mal porque de seguro tiene un pecado. Pero no te acuerdas que a ti, aún en tu fe, también te ha ido mal. Has tenido tiempos difíciles. Hemos tenido tiempos difíciles. ¿Sí? Y empezamos a clamar y pedir, Señor, ten misericordia.
Es más, muéstrame qué me quieres enseñar con esto, en qué he fallado. Y el que ora con sinceridad dice, Señor, se haga tu voluntad y muéstrame qué es en lo que he fallado. Enséñame con este asunto algo. ¿Sí? Pero no volteas nada más a ver al que está en problemas, dice, porque el Señor ahí quiere tratar con él de seguro. No, de ninguna manera. ¿Sí? Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceráis de igual manera. Y aquellos 18, sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis del mismo modo. Y otra vez el Señor está volviendo a lo mismo. Vuelvan al Padre. Vuelvan al Padre. No estés pensando, no, es que el hijo de aquel está endemoniado, tiene esa enfermedad porque él es pecador. No, es para gloria del Eterno. Siempre las respuestas del Señor era para dar una buena enseñanza, ¿sí? Y ponernos en nuestro lugar. Así como que, mejor, observa, aprende, ¿sí? Y arrepiéntete. Arrepintámonos de nuestros pecados. Volvamos al Padre. ¿Sí? Sigamos. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judea y a los gentiles que ¿qué? Que se arrepintieran. Todos juntos. 1, 2, 3. Que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Otra vez, obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Y podemos, bueno, pues le voy a dar de comer a los pobres y a la viejita para cuando pase yo voy a estar ahí. Y lo que sea que se ofrezca, yo lo voy a hacer. Espérame, qué bueno que hagas todo eso. Pero aquí la palabra del Señor está hablando de arrepentimiento. Ladrón, devuelve lo que robaste. ¿Sí? Restituye y no robes más. Adúltero, ¿sí? Pide perdón y humíllate y no vuelvas a adulterar. ¿Sí me explico? Ahora sé verdaderamente fiel con tu mujer y con tus hijos. Y así, que verdaderamente se vea que el arrepentimiento, el volver a los caminos del Padre, llegó a tu vida. ¿Sí? Llegó a tu vida. Y no andamos jugando así como que muy santitos. No. No se trata de eso. No se trata de que nos engañemos entre nosotros. ¿Sí? O de que pensemos entre nosotros que somos muy buenos, cuando en realidad no lo somos. En nuestra privacidad, en nuestra familia, con el trabajo, en lo que hacemos. Al Eterno no lo vamos a engañar, ese es el punto. ¿Sí? Al Eterno no lo vamos a engañar, a Él no. ¿Sí? Sigamos. Y sigue. Y Pedro a ellos les dice, ¿verdad? Arrepentíos y seis bautizados. Aquí me llama mucho la atención porque dice, arrepiéntete y sumérgete en el agua. Cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, y ahí está bien claro, ¿verdad? Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces dice, arrepiéntete, ¿sí? Y recibirás el perdón de los pecados. En el 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pues que no es implícito, pues aquí no. Porque dice que te tienes que arrepentir y te tienes que convertir. Te tienes que arrepentir y te tienes que sumergir, dar un testimonio de que tú estás en ese, ahora sí que te unes a la muerte del Mesías y dices, ¿sabes qué? Yo quiero la muerte para mí, a todo esto que dijimos, al mundo, a Egipto, a lo malo, a la forma de pensar del mundo, a las formas de hacer del mundo. Yo ya muero a eso y vengo a resurrección con Él para vivir de acuerdo al reino del Señor, ¿sí? Ya no en tinieblas, sino en luz. Entonces la palabra del Señor nos está hablando de arrepiéntete y haz y manifiesta y que se te note. Pero lo curioso es que si nosotros nos podemos a ver esto en la palabra de Dios, no es algo que puedas fingir, sino es algo que el Señor toma porque Él ve que tu corazón es sincero, que estás siendo honesto delante de Él, ¿sí?
Y en ese arrepentimiento y estar en ese quebranto de tu corazón porque pecaste y le fallaste y porque sabes que estás mal, Él toca tu vida y hace que seas transformado para una vida diferente a la que vas a tener, para nacer, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz. El Señor está esperando que nosotros vayamos delante de Él de esta manera. Tenemos que volver al Padre. Volvamos al Padre. Sigamos. Hechos 5:31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador. ¿Para qué? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Para dar qué? Arrepentimiento. Para hacer volver. Otra vez. Vuelves y pides perdón por los pecados. ¿Sí? No puedes volver y seguir en tus pecados. Es lo que venimos diciendo. No puede ser de esa manera. Vuelves, ¿sí?, y pides perdón por los pecados para ya no pecar más. 11:18. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Elohim el arrepentimiento que conduce a la vida. Y se sorprendieron, ¿sí? O sea, también a ellos. Claro que también a ellos. Era el propósito, pero en una mente judaizada por siglos, que creyendo que nada más para ellos era difícil entenderlo, y por eso se sorprendían. Que el Señor dijo: hey, no solamente es para la casa de Judá, es para todo aquel que verdaderamente venga en arrepentimiento y entienda que fue provisto a su favor a través de Yeshua el Mesías, para que venga al camino de verdad. ¿Sí? Y sigue la palabra. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Otra vez, a volver a los caminos del Padre, al camino de vida, al camino de verdad, al camino de libertad, hacia la luz admirable, hacia el reino del Señor. Así tiene que ser. No me puedo quedar, pensar que estoy arrepentido y seguir ahí ciclado. ¿Sí? Sigo atascado en los lodazales del Nilo. No he podido pasar al desierto siquiera. Quiero ir para allá, pero ahí estoy atascado y dándole, y dándole, y dándole. ¿Sí? Porque el ajo y el rábano están muy buenos. ¿Sabes qué? No, definitivamente. Hay que salir de ese atascadero, ese atolladero, salir de Egipto, del mundo. Y ¿sabes qué, Señor? Pues al final de cuentas, ya ahorita no hay mucho que nosotros podamos estar, ¿cómo se dice? Discutiendo, queriendo jalar, arrebatar. No, esto sí. No, espérame. Ya no. No sigamos aferrados a Egipto y a sus formas y a sus maneras. Verdaderamente entreguemos y vayamos delante del Señor. El Señor dice que mueras y nosotros tenemos que decir que amén. Amén. Y todos vamos a tener nuestra lucha, cada uno en su área, algunos más fuertes en un área y otros en otra, pero todos vamos a luchar. Como que es un instinto de sobrevivencia cuando el Señor te dice: no trates de sobrevivir, que muera eso. Que esa raíz de orgullo, de soberbia, de amargura, esa codicia, eso que está ahí, que muera, que se seque en el nombre de Yeshua HaMashiach, para poder entrar al reino admirable de nuestro Señor. Sigamos. Revelaciones. Y de mucho hay que decir de revelaciones, pero nada más esto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Fíjense qué tremendo. Esto únelo a lo que acabamos de leer de Pedro, ¿sí? El Señor está esperando para que vengan en arrepentimiento, pero así como aquí en esta iglesia no quieren arrepentirse. Entonces, ¿qué viene? Juicio. Va a venir juicio, ¿sí? Dice: he aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella.
y a sus hijos mataré con mala muerte. Y todas las iglesias, las Quejilot, conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, lo más profundo de nuestro ser. Y os daré a cada uno de vosotros conforme, ¿a qué? A nuestras obras. Como que nuestra fe se demuestra con las obras. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Necesitamos entender qué es lo que el Señor quiere. Y si el Señor no ha traído juicio a nuestras vidas, yo estoy convencido, es porque nos está dando tiempo para arrepentimiento. Pero los tiempos que se dan, se acaban. No creas, no creamos que siempre se va a estar de esta manera. No es así. Y si no nos preparamos hoy y no vivimos de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo, al estándar que Él exige en su reino, no es cosa de hombres, es cosa de Él, ¿sí? Simplemente vamos a ser cortados. Que haya entendimiento de lo que el Señor nos está pidiendo. El arrepentimiento, el volver delante del Señor es fiesta y es sagrado delante de Él. Es sagrado completo. El Señor está esperando que así sea. Y vamos a cerrar con el capítulo 15 de Lucas, ¿sí? Y esto es algo que es bien importante, porque hay un énfasis en este capítulo acerca del arrepentimiento. Vamos a ver. Y dice: los cobradores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yeshua. Y los peruchim y los maestros de la Torá continuaban murmurando y diciendo: este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta parábola. Y aquí hay algo muy importante, antes de ir comentándolo, ¿sí? Los fariseos y los maestros de la Torá, de la ley, ellos estaban diciendo: este hombre recibe a pecadores y aún come con ellos, ¿sí? Aquí hay algo bien importante, porque el Señor está haciendo un énfasis, ¿verdad?, en que ellos vienen a arrepentimiento. Pero el judaísmo de la época, entiéndase judaísmo de la época, los fariseos y los maestros de la ley, ¿sí?, estaban ellos completamente convencidos que los que venían en arrepentimiento seguían siendo pecadores, ¿sí? Y esto es algo muy importante que nosotros vamos a ver en los tres ejemplos que nos pone el Mesías. Así que les contó esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las otras 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? Me llama mucho la atención porque las deja ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. ¿Y dónde está el pueblo de Israel? En el desierto. Como que el Señor ahí nos va a guardar, ahí nos protege, ¿verdad? Y dice: cuando la encuentra, la levanta a sus hombros alegremente y la carga, y cuando regresa a su casa llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y dice: vengan, celebren conmigo. Entonces el arrepentimiento, el que el Señor nos vuelva, ¿verdad?, a recuperar de nuestros malos caminos, es, ¿cómo se dice?, es motivo de gozo y de alegría, de celebración. Bendito sea el Señor, ¿sí? Vengan, celebren conmigo, porque he encontrado la oveja perdida. Les dijo que de la misma forma hay más alegría en el cielo por un pecador que se vuelve a Yahweh de sus pecados que por los otros 99 personas justificadas que no necesitan arrepentimiento. Entonces el Señor está enseñando aquí algo muy claro, ¿sí? El Señor quiere que volvamos a sus caminos, al camino que Él estableció, al camino de luz, y Él se goza por eso, porque volvimos con Él. Y dice la siguiente, en el 8. Otro ejemplo: ¿qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una de estas valiosas monedas, no encenderá una lámpara, barrerá su casa y buscará por todos los rincones hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a todos los amigos y vecinos para reunirlos y decirles: vengan, celebren conmigo, porque he encontrado el dracma que se me había perdido. De la misma forma, hay alegría entre los ángeles, entre los malajín de Yahweh, por un pecador que se arrepiente. ¿Por un pecador que qué? Que se arrepiente. Que vuelve, que se arrepiente, que hace techubá, que vuelve al Padre. ¿Sí? Sigamos. Y viene
esta palabra, ¿no? Cuando nosotros, vámonos, si va a haber tiempo, bueno, lo vamos a leer para que veamos la misericordia del Señor. Esto recapacitaré en mi corazón y por tanto esperaré. Por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahweh, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Bueno es Yahweh a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahweh. Cuando nosotros estamos viendo que el Señor quiere que volvamos, estamos viendo que la misericordia del Señor se está manifestando en nuestras vidas. Es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y Él quiere manifestar esa naturaleza de misericordia, de amor, de bondad para con nosotros. Es claro que la palabra del Señor dice que no quiere que nadie se pierda, pero llega un momento en que el tiempo se acaba, se agota. Vamos a continuar en Lucas. Y dice en el capítulo 11, otra vez Yeshua dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada, dice esta versión. Cuando se dice que un país lejano, aquí estamos viendo cómo es por la libertad que se dio al pueblo, el pueblo fue esparcido, se fue hasta los confines de la tierra, ¿sí? Y de ahí, como vimos la profecía al principio, el Señor hace, ¿verdad?, que se recapacite, que se vuelva. Vamos a seguir. Donde derrochó, atolondrada, 14. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos. Y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo, aquí hay algo muy importante, acuérdense, se le está diciendo esta parábola, esta historia, esta enseñanza, ¿sí?, a los fariseos y a los maestros de la ley. Y se le está diciendo de alguien que estaba trabajando entre puercos, se fue al mundo, se fue a Egipto, se fue a lo más bajo. Un peruchín, o sea, un fariseo, un maestro de la ley, está escuchando. Ese que se fue con la herencia, se fue entre los paganos, que aún comen puerco, que aún están entre toda esa inmundicia, ¿sí? Nosotros somos santos, no nos mezclamos con eso. Tenemos que entender el contexto, ¿sí? Y sigue. Pero este joven, ¿verdad?, que se va y gasta toda la fortuna de su padre, dice la palabra que volvió en sí, recapacitó, salió de su locura. Él estaba enajenado, estaba completamente desenfocado, pero por pura misericordia del Señor, como que le hizo volver, tocó su corazón y empezó. Y dice, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre. ¿A quién va a regresar? Al Padre. Ahora otra vez, ¿a quién va a regresar? Al Padre. Al Padre. Y dirá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. ¿A quién regresó? A su Padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido en compasión, en misericordia. Corrió y echó a sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado. Lo leemos juntos el 21, 1, 2, 3. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo a sus esclavos, pronto, traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo. Cualquier cantidad de los jornaleros,
A ver, permítame, ¿qué pasó aquí? Sigue el 23. Ok, pongan una yendo en su dedo y zapatos en sus pies. Traigan al becerro que ha sido engordado y mátenle. Comamos y celebramos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Verdad? Celebrar. Porque viene alguien que se arrepiente, porque viene a sus caminos. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Pero qué dice? Pero ahora revivió de la muerte. Lo leemos juntos una vez. Porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. De modo que llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué está pasando? El sirviente dijo, tu hermano ha regresado, ¿sí? Y tu padre ha mandado matar al becerro engordado, porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa. Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. ¿Por qué no quería entrar? Porque se sigue pensando que el que es perdonado y recibido por el Padre sigue siendo inmundo, sigue siendo indigno. ¿Por qué? Porque por generaciones estuvo en idolatría, en adulterios, en desobediencia a la Torá, porque se negó lo que la palabra del Señor decía. Y por eso se sigue rechazando. Eres hijo de fornicarios, de inmundos. Tus abuelos también eran idólatras, ¿sí? Tú no mereces estar junto de nosotros, dice el hijo mayor. ¿Sí? Sigamos. Y su padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora, este hijo tuyo, ¿de quién es el hijo? Del padre. No es mi hermano, está diciendo. ¿Sí? Viene quien despilfarró tu propiedad con prostitutas y por él matas el becerro engordado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos porque ¿qué dice? Hermano tuyo. Dice, no, este es tu hijo. No, es tu hermano. ¿Sí? Dice, estaba muerto y regresó a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Sí? ¿A quién regresamos? Al Padre. ¿Regresamos al hermano mayor? No, es un no total. El hermano mayor no nos quiere. Pero yo no estoy para juzgar al hermano mayor. Es el hermano mayor y es el hijo del Padre. Pero yo como hermano menor, como Efraín, ¿sí? Yo soy, ¿verdad? En Techubá para regresar al Padre, no al hermano mayor. Yo no tengo que regresar a las costumbres del hermano mayor. ¿Puedo aprender algo del hermano mayor? Podría aprender algo del hermano mayor, pero no soy llamado a volver al judaísmo, que es el hermano mayor. No soy llamado a ser, ¿verdad? Hacerme y abrazar las tradiciones del judaísmo. Yo soy llamado a volver al Padre. ¿A quién soy llamado a volver? Padre. Al Padre. Aleluya. ¿Y cómo me recibe el Padre? Con Gracias. Con amor. Ay, Señor, bendito eres. Hace fiesta porque regresé. Aleluya. Hace fiesta porque hay un corazón arrepentido que vuelve y dice, ya no quiero Egipto, ya no quiero puercos, ya no quiero algarrobas de los puercos, ya no quiero rábanos ni ajos. No voy a estar, ¿verdad?, revolcándome en el fango del Nilo. Yo tengo que pasar al desierto a estar con mi Padre. Y ahí me va a guardar. Hasta que mi Salvador, mi Mesías, vuelva por mí desde los confines de la tierra nuevamente para estar juntamente con Él. Yo no tengo que estar deseando lo que el hermano mayor, porque le corresponde al hermano mayor y el Señor, nuestro Padre, va a juzgar al hermano mayor, no nosotros. No nosotros, mucho cuidado con eso. Pero mi volver, mi arrepentimiento es
completa y totalmente, ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Aleluya. Yo tengo que volver al Padre. Así de sencillo es de entenderlo. Yo no vuelvo a religiones, yo no tengo que volver a tradiciones humanas. Yo tengo que volver al Padre y distinguir qué es la palabra del Padre y qué es la palabra de las tradiciones. Mucho menos tengo que volver, ¿verdad?, a las religiones que el mundo ofrece o que el humano se ha inventado. ¿Sí? Yo tengo que volver al Padre. Así de sencillo es. Tengo que volver al Padre y tengo que entender la instrucción del Padre y tengo que entender que me da el ejemplo a seguir a través de su Hijo amado, mi Mesías. Mi Mesías amado, que murió por mí, derramó su vida en el madero. En Él tengo que poner mis ojos, porque la verdadera, ahora sí que cumplimiento de la Torah, de la instrucción del Padre, es en el Yeshua, nuestro Mesías. Amén. ¿Ok? Ahí tengo que ponerme, ahí tengo que enfocarme y tengo que entender que el hermano mayor, porque así el Señor lo ha destinado desde el tiempo, ¿verdad?, de nuestro Mesías hasta el día de hoy, no quiere a Efraín. La mayoría, no todos. No todos. La mayoría no nos quieren. No ambiciones ser como el hermano mayor. Hay que ambicionar, ¿verdad?, volver al Padre. Así de sencillo es. Yo tengo que volver, no puede haber confusión. No tengo que seguir religiones, yo vuelvo al Padre. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Cuántos versículos leímos acerca de volver? Muchos. Decenas. Y no son ni siquiera la mitad. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de restauración. Donde todo se arruinó en el Edén y que todo es restaurado en Yeshua el Mesías. Así de sencillo es. Yo en Yeshua el Mesías, cada uno, ¿verdad?, de nosotros, yo en Yeshua el Mesías soy restaurado al pueblo de Israel. Y soy recibido, ¿verdad?, con todo amor y celebración. No hay rechazo para ti, de ninguna manera. ¿Sí? No tenemos que ambicionar donde no nos quieren, donde no eres deseado, donde se sigue pensando que eres inmundo. Me llama mucho la atención la revelación que tuvo Pedro. Porque Pedro, en ese pensar, porque así nació, aún estuvo con el Mesías mucho tiempo, se le tuvo que revelar a través de animales inmundos, ¿verdad?, que no llamara inmundo a lo que el Señor, lo que el Padre ha santificado. Y esa visión se refiere a humanos, a personas, no a que puedes comer camarones y moscas y murciélagos. No es así, ni víboras tampoco, ¿eh? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. La revelación de lo inmundo es para que Pedro entendiera que no lo llamara así a lo que el Señor había santificado. Gracias. Yo necesito volver al Padre y tengo que ir a donde sí me aman y me quieren. ¿Sí? No tengo que estar tocando la puerta ni estar molestando a los que no nos quieren, a los que no nos desean para nada. ¿Sí? Vamos al Padre que sí nos ama. Amén. Vamos siguiendo Torah, vamos siguiendo a nuestro Mesías y entender que tenemos que completa y totalmente tener una disposición y una actitud como la tuvo nuestro Mesías. ¿Sí? Considerar muy pero muy en poco, totalmente sin valor, todo lo que viene del mundo y todo lo que viene de Egipto y toda esa basura que probablemente todavía estoy anhelando y codiciando. Todavía estoy anhelando las algarrobas de los puercos. El puerco es inmundo, el mundo está en inmundicia y el Señor nos ha purificado, nos ha santificado para que ya no estemos deseando lo inmundo, sino que vivamos en novedad de vida y verdaderamente dispuestos a someternos en su reino. ¿Sí? Yo ya no quiero estar ahora sí que alabando y festejando y queriendo levantar los grandes logros de la gente que está completa y totalmente y rechaza a mi Mesías y mi Salvador. ¿Sí? Que rechazan la palabra del Señor, pero cantan muy bonito. ¿Sí?
que son unos tremendazos así, instrumentos del enemigo para hacer tropezadero, pero patean muy bien el balón, o juegan muy bien a la pelota, o hacen pinturas muy bonitas, o conocen mucha poesía y son muy cultos. No puedo estar ambicionando eso, ni celándolo, ni queriendo, ni codiciando sus logros. Es indignante que mucha gente admira la riqueza del que es un instrumento de Satanás y está envenenando las sociedades con drogas, pero los admiran porque son poderosos, ¿sí? No es así. Admiran cómo es que crece un país en la economía, porque ese es el que tiene más dinero. ¿A base de qué? De maltrato a los niños, de ser, pero como esclavos tratan a su propia gente. Pero están muy bien económicamente. Ellos sí supieron salir de la crisis. ¿Sabes qué? Nosotros no podemos pensar así. No puedes estar prostituyendo tu mente y tu manera de pensar con esa basura del mundo, que brilla, que parece que es lo máximo, pero que es a base de corrupción, de mentira, de falsedad, de maldad. ¿Sabes qué? No a eso. Vamos enfocándonos al reino, al verdadero reino del Señor, porque hemos sido limpiados de todo eso. Ya no para ambicionar eso, ¿sí? Ya no para ambicionar eso, sino para cortar con ello. ¿Sabes qué? Ya del Nilo para allá yo no quiero nada, absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada, ¿sí? Del Jordán para acá, completamente todo. Yo quiero todo del reino del Señor, ¿sí? Y aquí es donde el Señor va a obrar. Eso es lo tremendo. ¿Sí se entiende? Yo creo que es tiempo de que hagamos compromiso, que es tiempo de que entendamos que no podemos seguir igual, ¿sí? Y que verdaderamente nos enfoquemos en el reino del Padre. No sabemos los versículos, ¿sí? El que busque tu reino y tu justicia, todo lo será añadido. Leemos los versículos, pero no es cierto. Seguimos buscando la añadidura porque queremos parecernos al mundo. Estamos compitiendo con mi hermana que está en el mundo, con mi hermano que está en el mundo, mi hermano de carne, con mis familiares que tienen más. ¿Y sabes qué? No es necesario. No es necesario. Mi única competencia debe ser, ¿verdad?, ganarle a toda mi baja pasión, mi inclinación, yo vencer en mi vida toda esa carnalidad. Esa sí debe de ser. Y en Yeshua el Mesías, Él me va a dar la victoria para poder entrar, para poder ser estable en el reino de nuestro Mesías, donde impera su Torah, su instrucción, ¿sí? Donde no hay inmundicia. Amén. Yo no sé qué traes tú arrastrando. Todavía tal vez estás ahí anclado en algo, ¿sí? Pero es necesario cortarlo. Y yo le pido al Señor que nos lo muestre a todos. Si hay algo que todavía traemos, todavía estamos pensando que necesitamos aquello que el mundo dice. Necesitamos vivir de acuerdo a su estándar, a lo que ellos dicen y piensan. Cuando el Señor te dice, no has madurado, hijo mío, necesitas madurar. Necesitas entender que el reino que te toca a ti es el reino de luz, es mi reino. Yo te voy a guardar, yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir. Tienes que cortar con eso. No puedes venir arrastrando con aquello. Tienes que arrepentirte y volver al camino de la luz, del Padre. Eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Que verdaderamente podamos entrar en sí, podamos verdaderamente volver. Que el Señor tenga misericordia. Bendito Abba. Y tú ahí en tu lugar ora, porque tú sabes que todavía hay cosas en tu vida que están en Egipto, que no has podido pasar y vencerlas. Ten misericordia de nosotros, Abba, porque yo no soy inocente tampoco en este asunto. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, sea cortado
de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, toda inclinación hacia el mundo, toda inclinación a las costumbres del mundo, que sea cortado de mi vida, toda ambición hacia las cosas de Egipto, de este mundo, que no tienen nada que ver contigo. Yo quiero que sea completamente en mi vida, plenamente tu amor, Padre, en mi vida. Y que pueda decir con toda convicción y con toda seguridad, el amor tuyo, Abba, está en mí. Y yo no tengo nada que ver con amar al mundo, sino al contrario, rechazo todo lo que venga del mundo para tomar lo que viene de tu reino. Bendito eres que nos diste a Yeshua, nuestro Mesías, para poder entrar a tu reino, reino de justicia y de verdad, reino limpio y de santidad. Ten misericordia, renueva mi mente, Señor, y ayúdame a entender la identidad que me has dado en Yeshua el Mesías, mi Salvador, mi Redentor. Ten misericordia. Tú conoces que tengo debilidades. Fortaléceme, glorifícate en ellas. No permitas que siga en esa perversidad de mi carne, de mis deseos, en el nombre de Yeshua. Ayúdame a entender que esto no es juego y que las cosas están muy adelantadas, que los años son pocos los que siguen para el frente. Ayúdame a entender que no tengo nada, absolutamente nada, que me esté arraigando a toda esta basura del mundo. Puedo tomar la decisión hoy. Señor, líbrame en el nombre de Yeshua HaMashiach. Líbrame para servirte, para bendecirte, para agradarte. Bendito eres tú, Señor, que me recibes, Abba, con todo amor y con todo gozo, porque celebraste y mataste, Señor, ese animal de fiesta, porque vine a arrepentimiento. Gracias, Señor, por ello, porque los ángeles del cielo festejan juntamente contigo cuando hemos venido a arrepentimiento. Ayúdanos a entender la grandeza de tu reino en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que no haya ninguna duda en mi corazón que he tomado la decisión correcta al decirle sí a tu reino, sí a Yeshua, sí a tu Torah. En tus manos estamos, Padre. Ten misericordia, Abba. En el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti nos encomendamos. Amén y amén.